usted salga de ahí donde está, invita a sus amigos. Algo poderoso ha comenzado hoy. Algo extraordinario. Gloria a Dios. Es aquí donde la atmósfera de gloria provoca que lo muerto tome vida. Es aquí donde el empoderamiento de Dios es para conquistar naciones, reinos, derribar muros. Es aquí donde te dio las herramientas Dios para destruir al maligno, para deshacer las obras del malo. Es en esta impartición de su gloria que está aquí. Levanta tus manos, dígale: es aquí donde mi matrimonio se libera y es saludable, es sano. Es aquí donde mi casa encuentra la paz. Hoy vengo a recoger la paz que me pertenece. Hoy vengo a recoger lo mío, vengo a traer el gozo, la alegría que se había perdido regresa. La esperanza, la fe que se había ido vuelve en esta atmósfera donde tú adoras a Dios. El maligno es derribado. Es aquí donde el diablo es derribado. Es aquí donde adoras a Dios. Los que adoran en espíritu y en verdad, no es por escuchar solamente, es por participar. Participa en esta atmósfera. Vamos, participa. A alguien le estoy hablando hoy. A alguien le estoy hablando esta mañana. A alguien le estoy hablando hoy. Si hay alguien que esté recibiendo, responda. Responda lo que Dios está hablando hoy, porque está fortaleciendo, está trayendo vida. A alguien se le está hablando hoy. Gloria a Dios. Oh my God, gracias Padre, oh Señor, gracias Señor. Oh mi Dios, gracias. Dios bendiga la vida de los músicos, Señor, sus familias. Poderoso.
tu lado, por favor, si hay alguien ahí cerca de usted, dígale, Dios te da el día. Ponle la alegría. Ponle la alegría, que es el día para gozarnos y alegrarnos en él. Tomen asiento, por favor. Vamos a comenzar para hablar de esta palabra que hemos escrito y hemos estudiado para ustedes. Primeramente para nosotros. Dice Daniel en el capítulo 12, el versículo 1, lo vamos a tener en el 4. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de tu pueblo, y serán tiempos de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo. Repita conmigo, soy pueblo de Dios. Seré liberado de cualquier angustia que esté sobre el mundo. Será liberado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Por eso es importante estar escrito en el libro. Los que se hayan escrito en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas que perpetúan eternidad. Este es un versículo clave para lo que vamos a estar hablando, todo lo que vamos a estar enseñando hoy. Entiende este versículo 3, voy a volverlo a leer, lo vamos a tener en el 4. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Para ser entendido, estas cosas deben de tomarse en el espíritu. Las cosas de Dios no las podemos entender en nuestras propias almas, en nuestros propios conocimientos humanos. Debe ser en el espíritu del hombre. Por eso está hablando de los entendidos, de la gente que realmente puede tener la oportunidad de que Dios baje su revelación a ellos y pueda enseñarles sus propósitos presentes y futuros. Inclusive de las cosas que pasaron pasadas. Entonces dice, los entendidos resplandecerán como el firmamento, y los que enseñan, está hablando de los predicadores, ustedes líderes de iglesias en casa, ustedes que enseñan, maestros, ustedes que enseñan a otros, que discipulan, aquellos que están tomando en serio la asignación que Dios les dio, los que enseñan la justicia, estamos hablando de la palabra de Dios, los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas perpetuas a la eternidad, serán afirmados. Ahora, el versículo 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. No quiero hablar de lo que significa esta parte de la ciencia aumentará, porque no tengo suficiente información, pero sí sé que Dios ya había previsto a través del profeta que la ciencia aumentaría. Uno de los libros más extraordinarios y más poderosos que hay para conocer los tiempos y a través de las profecías es el libro de Daniel. Les recomiendo tomarlo muy en cuenta usted que estudia la palabra de Dios. Estudie, por favor, el libro de Daniel. Es el único libro, es la única parte donde Dios cierra el libro y le dice, ¿ok? Y cierra las palabras y cierra, sella el libro, lo cierra y lo sella el libro. En Apocalipsis vemos que se abren los sellos, ahí se abren ciertas cosas que se sellaron aquí, pero yo lo que quiero que entienda usted es el versículo 3, porque allí es donde está la clave de nosotros. Ahí es donde está la clave de los creyentes, en el versículo 3, porque el Señor nos habla y nos dice claramente que vamos a resplandecer como el firmamento. Y estaba yo meditando sobre todo esto que escribí,
Y encontré, dice, ¿qué beneficios le podemos encontrar y qué beneficios encontramos con este asunto de la pandemia, pero más que como la pandemia, el confinamiento? Probablemente muchos, y yo pienso que la mayoría de las personas, con el confinamiento en diferentes áreas de la vida aprendimos muchas cosas. Aprendimos, primero aprendimos quizás y vimos sufrir y aprendimos que soportar el no relacionarnos con el mundo exterior nos dio la oportunidad de estar más con nosotros mismos. Y me llama la atención porque los grandes rabinos de la Torá, esos hombres que estudian la Torá, que se conservan, que se apartan para estudiar, no pueden pasar un día. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante tener tiempo para nosotros mismos? Un día no se pueden apartar. No pueden dejar un día sin tener por lo menos una hora para meditar sobre sí mismos. Y cuando tú meditas sobre sí mismo, te conoces más y te das cuenta de quién eres, qué quieres y para dónde vas. Y estos hombres estudiosos de la palabra trabajan, hacen quizás tantas cosas como hacemos nosotros, pero tienen un tiempo. Ellos dicen, si no tomamos por lo menos una hora al día para tenerla apartada, para poder meditar sobre nosotros, sobre ellos personalmente, sobre su persona, sobre ellos mismos, es como que no haya vivido ese día, como que ese día no existió. Es muy importante. Y viendo este punto, me llama la atención que Dios metió a la humanidad a ese tiempo, a que piense sobre sí mismo. En ese lugar pudimos nosotros darnos cuenta, quizás, y qué pena que muchos familiares, mucha gente buena perdió sus familiares, tuvieron esa experiencia de ver partir a un ser querido. Otros tuvieron la oportunidad de darse cuenta que su matrimonio no estaba tan sólido como pensaban. Otros conocieron más sus hijos. Pero lo más importante aquí es que los que tomaron en serio esto, los entendidos, pudieron conocerse más a sí mismos. Y si no se trabaja en esa área, en ese es el punto que yo quiero llegar, porque si no se trabaja en esa área se va a volver a repetir. Porque una de las cosas que Dios quiere es que colaboremos. La Biblia dice que somos colaboradores de Cristo. Y tú no puedes colaborar con Cristo en la edificación de este edificio si primero no te das cuenta en qué nivel de construcción estás y cuál es tu parte en esta construcción de este edificio, de tu edificio. Y aquí por eso es importante que hoy yo escogí el tema cambio de conciencia. Porque al hablar de este punto sí quisiera agregar un poco más, porque lo más importante es qué aprendizaje se ha obtenido. Porque esto no fue la economía la que realmente se tocó. Aquí no recibimos una bomba nosotros de un ataque para decir que cayó una bomba en el mundo y nos tienen caos a todos. Aquí el trato fue con el hombre, aquí fue con el alma del hombre. Aquí es con la conciencia del hombre. La conciencia es un elemento y es uno de los elementos que yo enseño, pero es uno de los elementos del espíritu. La conciencia, la adoración, la intuición. Pero la conciencia es que es muy importante y de esa parte que quiero hablar hoy, pues quiero hablar de cambio de conciencia. Si no entendemos en asunto de conciencia, es probable que el siguiente paso no se afirme, no podamos darlo como corresponde. Entonces, quiero hablar porque sé que esto atrasa al que no lo entiende y al mismo tiempo avanza al que lo puede tomar y usar. Entonces, hay alguna gente que se queja que no tenían tiempos. No tengo tiempo para mí, nunca tengo tiempo, estoy tan ocupado. Y Dios dice, te voy a dar tiempo para ti. Y los encerró. Y nos apartó del mundo exterior, para que estemos metidos en el mundo interior. Si usted no lo entendió como cristiano, se perdió una gran oportunidad. Pues quiero que sepa que está a punto de continuar este asunto, aunque deseamos que no pase. Pero la situación está más difícil, solo que el gobierno ya no está metido en asunto de cambiar tu conciencia, sino que en restaurar la economía caída.
Por eso yo estaba diciendo que no era un asunto de que la economía se había caído, sino que realmente Dios estaba restaurando al hombre y estaba de manera global tratando con la conciencia del ser humano. Y este punto es importante que usted lo tome muy en cuenta, porque es probable que de aquí usted salga edificado, fortalecido, animado, que es el deseo de mi corazón, pero afirmado en el Dios de amor que está sobre nosotros y que nos brinda nuevas oportunidades, que no ha quitado oportunidades que nos quiere dar. Entonces, estaba yo entonces pensando sobre esto de la economía y pensé que el tiempo es más importante que el dinero. Es más importante que el dinero. Por eso, cuando usted está usando su tiempo, debe saber en qué lo está usando. Y cuando hablé que la ciencia aumentará es porque el profeta lo dijo, el Señor también lo dijo, Cristo también nos advirtió sobre los tiempos venideros. Y una de las cosas que me llamó la atención y que me llama la atención cuando usted pones a estudiar es que los sabios, los hombres entendidos de las cosas espirituales, los que entienden, porque no se trata de leer, sino de estudiar, de entender, de llegar a que Dios le dé el diseño o la revelación de aquello que realmente corresponde, y eso demanda de un proceso, y este proceso no solo es una dedicación al estudio y al aprendizaje, sino que es una vida espiritual, porque Dios solo trabaja por el espíritu del hombre, y una de las áreas del espíritu es la conciencia. Entonces, cuando dijo que la ciencia aumentaría, estos hombres dijeron el gran conflicto social que vendría si el hombre no se espiritualizaba a tiempo. Y todos estos años Dios nos ha permitido para que tengamos mensajes poderosos, enseñanzas gloriosas, oportunidades diversas y por diferentes medios, para que la vida de nosotros se disponga a ser llena, restaurada, liberada y establecida como hombres espirituales a los que llamamos ser. Pero debido a estar conectado con nuestro mundo exterior más que con nuestro mundo interior, no hemos podido nosotros transicionar. Entonces Dios dijo, el tiempo se termina y las cosas deben de cumplirse, porque la profecía van dando señales de que los tiempos se van cumpliendo. Y así es que si usted no está siguiendo las profecías, de repente no se está dando cuenta de lo que Dios está demandando del hombre. Y lo que Dios está demandando del hombre es un cambio de conciencia, un cambio espiritual, un cambio de un hombre normal a un hombre espiritual. Y esto no se trata solamente de conocerte la palabra, adorar y cantar algunos cantos. Este es un asunto de vida o muerte. Este es un asunto de futuro, esto es un asunto importante. Por eso hoy yo quiero tomar con mucha responsabilidad, dejar algunos puntos que puedan interesarle a usted para que usted considere y evalúe su mundo espiritual. ¿Ok? Estos hombres previeron y dijeron, ¿qué estará pasando? Va a pasar cosas tremendas. Cuando la ciencia aumente, tendrá el control absoluto del alma del hombre. Si la ciencia aumenta y descuidamos al espíritu, el espíritu no será guiado por el espíritu del hombre, sino que será contaminado por el alma. Y entonces Dios no va a poder trabajar con ese espíritu, porque como está contaminado por el alma, porque el hombre está muy gobernado por la vida del alma, de lo externo, a través de la ciencia, entonces está tomado. Y a Dios no le cuesta trabajar con la vida del hombre, porque el hombre tiene un espíritu contaminado. Y eso era lo que se preveía, y eso es lo que está pasando. Por eso usted está viendo hermanos bellos, lindos, preciosos, que usted los miraba en fuego, en libertad y en aquella forma de vida espiritual que expresaban que era verdadera, nunca fue mentira, siempre fue real, pero de repente se apagan de la nada. De repente la pandemia no los mete porque estaban muy conectados con la vida externa, afuera de la vida del espíritu. Y eso fue consumiendo hasta quitar su fe. Y este es el problema entre la ciencia, entre la conciencia y la fe. Hoy quiero hablarles precisamente sobre esto y quiero que vean que las crisis, los griegos nunca la ven como crisis, sino como oportunidades. Y nosotros, yo estoy viendo y quiero verla, esta crisis eclesiástica que está en el mundo y esta crisis eclesiástica
que está pasando en nuestra congregación, que es inevitable ocultarlo, porque no vemos un remanente regresar con ánimo, con interés, con fuerzas, con voluntad, con deseo de que el evangelio se expanda, se establezca, se afirme. Ya ese regreso no viene, no llegó la iglesia con ese sentir, con ese regreso, y nos ha de pasar a todos los pastores. Por lo tanto, lo que estuvo pasando es que toda esta situación yo veo como una crisis eclesiástica. No es una crisis espiritual realmente, es una crisis eclesiástica que nos debe dar oportunidad de hacer cambios en la forma de hacer la iglesia y cambios en la forma también de trabajar los tiempos finales y el asunto de la fuerza que nos está presentando la ciencia, que cada día está atrapando, arropando y quitándonos el trabajo que con gran esfuerzo hemos hecho y hemos avanzado. Entonces, en este punto sí quisiera que meditaran y se dieran cuenta que para los griegos lo que se llama crisis es un tiempo de grandes oportunidades de hacer cosas nuevas, y su pastor está en ese reposo. Yo estoy bastante reposando en Dios para ver qué Él quiere que yo haga, cómo quiere que lo haga y cómo lo voy a hacer. Cada miembro que se despega del cuerpo me causa un dolor que no tiene explicación. Pero me sano en el reposo de Dios, esperando del por qué y el qué. Y entonces, ¿cuándo y cómo debo de actuar? Y tengo que hacerlo lo más pronto posible. Y sí sé y estoy seguro que debe de aumentar la vida espiritual de todos nosotros. ¿Cómo así, pastor? Debe de aumentar a través de la oración sincera, no una oración que debe ser una oración donde vamos con una oración egoísta. La oración egoísta que la iglesia ha tenido por siglos y por años, por decenas de años, debe de cambiar y debe cambiar su forma de orar. La oración egoísta es que la iglesia quiere tener todo para sus propias comodidades, y cuando logra sus comodidades se separa del propósito de Dios. Pero la oración que Dios nos está pidiendo es una oración por los demás, por la humanidad. Ahora mismo vemos la crisis mundial que está pasando con los gobiernos, y si se dan cuenta, nosotros que vivimos en esta tierra, pues vemos noticias, inevitablemente participamos de lo que está sucediendo en el mundo. Pero se dieron cuenta cómo se estaban peleando las mascarillas, cómo se están peleando la vacuna. El mundo no está pensando cuántos se están muriendo y cuántos se están sacrificando, cuáles son los países más pobres, los lugares donde no van a poder tener oportunidad de protegerse. Y nos presentan los medios sociales, los medios de comunicación, lugares donde no se están tapando porque no llegaran, las mascarillas no llegaban allá para ellos protegerse. Estaban cada día en grandes peligros, en grandes confinamientos sociales que habían por la guerra que estaban en las naciones. Pero nadie de las naciones poderosas estaba pensando en ello. Ese es el mismo egoísmo que expresa el mundo, y inevitablemente también lo expresa el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué? Porque vivimos en este mismo mundo. Entonces todo queremos para llenarnos y poder de esa manera satisfacer y enseñarle que también estamos. Y nos olvidamos de todos los que pueden necesitar una de nuestras oraciones. Entonces nuestras oraciones van a tener que hacer cambios y van a tener que enfocarse en la necesidad ajena, para mover el corazón de Dios, para que haya lo que otros no pueden alcanzar, que nosotros ya lo logramos. O quizás el camino que no han encontrado, que nosotros ya estamos en él. Y la iglesia necesita volver al tiempo de una oración realmente con el diseño y de la forma correcta. Hoy hay pocas personas y muy pocas personas que oran por sus esposos, mas señalan todos sus errores. Hay muchas personas, yo quisiera encontrar esposas hoy en día que digan: esta semana la dedico en ayuno y oración para quebrantar todo espíritu contrario que yo tenga contra la vida de la prosperidad de mi esposo, y pueda alcanzar a Dios, a su presencia, para que me escuche y pueda llegar a que mi esposo conozca de Dios. No hay esposos haciendo eso tampoco. No hay hijos, no hay madres haciendo eso. Hemos entrado en un egoísmo personal, señalando el error del otro, la debilidad del otro,
para poder cubrir las deficiencias en las que uno mismo se encuentra. Necesitamos saber que debemos de entrar en lo que somos y en lo que Dios nos llamó a ser, hombres espirituales, hombres de guerra, hombres que pelean las batallas de rodillas y las logran y ven la gloria de Dios, hombres que adoran a Dios verdaderamente en espíritu y verdad. Quitemos el egoísmo, que Dios sí nos llevó a un momento de meditar en nosotros mismos. Haga una autoevaluación de su vida. Y esto no tiene que ver con el mundo externo solamente, es con el mundo interno. Porque hoy en día se celebran las fiestas navideñas. A propósito, felicidades a todos los que tuvimos la oportunidad de celebrar y a los que no lo hicieron también, pero estuvimos pasando la acción de gracias. Pero ahí es donde está uno de los problemas, porque celebramos acción de gracias en lo natural, pero estamos peleados unos a otros. No, estamos inconformes unos a otros. Sabemos que nuestra conciencia nos habla que tenemos una buena fiesta, un aparente bien, igual cuando nos reunimos en la congregación. Todo pareciera bien, todo pareciera normal, que todos estén en su nivel de normalidad adorando, cuando la conciencia dice que estás inconforme. Cuando la conciencia dice que hay algo malo, que no has perdonado, que no se ha ido. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros le pongamos atención, porque es por donde viene el juicio. Así es que hoy veamos lo que significa la palabra conciencia. Encontré en el diccionario la palabra conciencia y dice que es conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia y de su estado, de sus actos. Conciencia. Conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia y de sus actos y de todos sus actos, de su estado y de sus actos. Como por ejemplo, se cayó y perdió la conciencia. ¿Han escuchado eso? Fulano se cayó, se golpeó la cabeza y perdió la conciencia. Al perder la conciencia, y este punto es importante porque por eso estoy hablando de cambio de conciencia. Pero realmente algunos necesitan despertar conciencia para enfocarse en lo que ellos representan. Y una de las cosas que nosotros debemos de tener muy en cuenta y muy claro para descansar, vivir en paz y ser felices, porque eso es lo que da la plenitud de la felicidad, es precisamente descubrir que existo. Porque cuando tú descubres para qué existes, tú eres completo y te gozas, aunque te quedes solo. Aunque nadie esté contigo, aunque quedes tu gozo y tu alegría, no la quitan porque sabes para qué existes. Entonces nadie puede dañar tu vida, nadie te la puede golpear ni te puede detener. Y este vacío existencial, la iglesia tiene que recuperarlo, porque para eso es que vino Cristo, para complementar y poner todo en el orden del hombre para cumplir su propósito y usarlo. Se llama vacío existencial. Descubra para qué existe y al descubrir para qué existe, viva, disfrute, luche y haga realmente de su vida una plenitud de vida. Ahí está el todo. Algunas personas por eso es que no se encuentran, pues no saben, no han descubierto. ¿Cuál es el que le provoca ese mayor gozo y alegría espiritual? No carnal, espiritual. Si usted sabe dónde está el gozo eterno espiritual, no lo abandone. Dios está completo en eso, que lo llamó para el que existe. Un médico, un cirujano, nunca se sentirá frustrado porque tenga que hacer una operación. Eso es para lo que estudió, para lo que vive, para el gozo. Y saliendo de esa operación le dicen, doctor, hay otra persona que necesita. Él va y hace lo mismo con el mismo interés y gozo. Ni siquiera se da cuenta si le vinieron a dar gracias o no, porque él lo que quiere saber es que si salió bien o no. Cuando el diagnóstico y cuando tienen que hacer la revisión de la cirugía, o él participa o participan las enfermeras o otro médico, inmediatamente que la información es que todo salió bien y todo está normal, él se llena de gozo y alegría. Y si el día siguiente tiene que ir a hacerse, va con gusto a hacerlo, porque él sabe que vive, que estudió y que eso es su plenitud. Lo que pasa con la iglesia es que necesita descubrir dónde está su plenitud.
Y no solamente debe estar la plenitud en recibir de ese favor, de esa gracia, de esa gloria que Dios manda, sino en lo que yo estoy haciendo. Porque si no hay contentamiento y plenitud en lo que hago, de repente no estoy para lo que viví, para lo que nací. Estoy incompleto y estoy en peligro de mi futuro. Y todo, importante decir esto, todo lo que esté a tu alrededor y lo que llegue a tu vida será para eso, para lo que naciste y para lo que existes. Todo lo que llegue tendrá ese sentido porque llega a ti para ese cumplimiento. Y entonces tienes plenitud y dices, wow, estoy completo en esto. Y me gozo y me alegro. Aunque no salieron bien, me alegro, lo seguiré haciendo. Porque para esto existo. Y voy perfeccionándome día a día. De conformidad lo estoy haciendo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Entonces, cambio de conciencia. Y estamos diciendo que es conciencia. Conciencia además es el conocimiento responsable y personal de una cosa determinada, como un deber o una situación. Conciencia es responsable y personal de una cosa determinada, como un deber o una situación. Encontré un punto, tal vez a algunas personas no les va a gustar la palabra, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de ellos, pero el hecho de no estar de acuerdo con algo no te va a impedir conocerlo. Yo no estoy de acuerdo con ninguna obra del diablo, quiero que sepa. No estoy de acuerdo con ninguna cosa del diablo, ninguna, porque Jesús tampoco está de acuerdo con ella. Pero no por eso no lo voy a conocer, para liberar a mis hermanos y cuidarme yo. ¿Entendieron? Entonces hay cosas con que sus opiniones y su forma de hacer las cosas no estoy plenamente de acuerdo. Pero quiero saber sus opiniones sobre ciertas cosas. Entonces yo no estoy de acuerdo completamente, quiero decir no completamente, no estoy de acuerdo, sí, completamente, porque hay cosas que tienen sentido y hay que ponerle atención. Pero no estoy de acuerdo con los cabalistas. Los cabalistas, la gente que estudia la cabala, que vive direccionado por la cabala, no estoy de acuerdo. Pero no por eso no estudio, así es que encontré lo que significa para ellos, para los cabalistas, que significa la palabra conciencia. Y esto es lo que dicen ellos. Cuando una fruta está madura y se corta del árbol. Yo dije, oh my God, para ellos es madurez. ¿Qué es? No, perdón, eso no es lo que significaba. Eso es lo que significa madurez. Lo que significaba para ellos es la conciencia. Dicen ellos que la conciencia es un estado de madurez. Y madurez es cuando la fruta se corta del árbol porque está madura. Tiene mucho sentido, ¿no? Me gustó la opinión de ellos. Les dije que no estoy de acuerdo en muchas cosas, pero que hay cosas que hay que estudiarlas. Y me parece bueno considerar este punto que tiene, después vemos el significado bíblico, que tiene prácticamente lo mismo. Y estoy interesado en que hablar de la conciencia, porque son áreas que no se tocan muchas veces y que los pastores estamos sufriendo, los líderes, los que nos ven, porque no entendemos la conciencia del hombre, no entendemos la parte espiritual del hombre. Y no estamos trabajando para ordenar y alinear esa parte. Entonces tenemos un mensaje muy común, muy general, que no funcionó en las décadas anteriores y no está funcionando en estas décadas. No solo tenemos que cambiar el mensaje, nuestra forma de hacer la vida y nuestra forma de hacer la iglesia. Y necesitamos entrar en un proceso de cambio, porque a eso nos llamó Dios. Y el lugar donde estás tú correctamente, donde realmente eres tú, es donde estás solo, porque solo estás con tu conciencia. Ahí no está nadie, solo es tú y tu conciencia. Ahí es donde estás tú realmente contigo.
Y ahí es donde sabes si Dios te está direccionando o estás gobernado por las fuerzas externas de tu vida o las fuerzas del alma que estaban conectados con lo externo. Entonces te das cuenta que los resultados nadie es culpable, que hay que trabajar primero consigo mismo para cumplir esos designios. Aquí no se trata de abandonar propósito, sino establecernos en lo que realmente corresponde, descubrirnos a nosotros mismos y tomando la colaboración del Espíritu. Entonces, para ellos, la conciencia es el estado de madurez. Y madurez significa que una fruta es cortada cuando está madura. Cuando ya está madura debe cortarse del árbol. Y aquí quiero que entre esto. Entonces, ¿dónde ocurre nuestro mayor grado de madurez? Y aquí es bueno que entendamos esto. ¿Dónde ocurre nuestro mayor grado de madurez? Cuando simbólicamente logramos cortarnos del árbol. Simbólicamente logramos cortarnos del árbol. Yo pienso que usted está pensando en el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Es de allí donde debe cortarse. Su conciencia debe salir de ahí. Entonces, los niveles de conciencia tienen varias etapas. Los niveles de conciencia tienen varias etapas. Y todas esas etapas tienen que ver con zonas de seguridad que nos da la conciencia y estamos conectados. Para el caso, si la materia nos da seguridad, vamos a estar conectados a la materia. Y aquí es donde está pasando con el hombre. ¿Cómo así, pastor? ¿Un auto te da seguridad? Ahí es donde estás conectado. Yo en mi carro me siento seguro, tengo el mejor carro, quiero el carro que quería tener. Estás conectado con la materia y te brinda seguridad. Entonces no te importa ir a donde Dios, estar con Dios en los momentos que Dios reclama para empoderarte, para tenerte diseño, porque estás todavía conectado. Te falta madurez. Conectados a una casa, materia. Tengo mi casa, voy a comprar mi casa, tendré mi mejor casa el día que tenga mi casa. Le estoy orando a Dios por mi casa. Le estoy orando a Dios para que me dé mi casa. Cuando Dios me dé mi casa, el día que tenga mi casa, Dios me dará mi casa, me prometió mi casa. Todo conectado a la materia. Entonces no hay madurez espiritual. Tu conciencia dice que está conectado, tu vida espiritual está conectado a las fuerzas de la materia. No, porque Dios a mí me bendecirá, yo seré próspero, tendré una prosperidad, me dieron una palabra, yo estoy esperando poner mi compañía vendrá, tengo que trabajar para poner mi compañía, porque cuando mi compañía yo la tengo, yo resolveré todos mis problemas de materia. Y eso no va para ningún lado, porque todo se quedará. Y eso es donde Dios quiere que el hombre, conectado a la materia, sacarlo y llevarlo a una vida del espíritu. ¿Dónde, pastor? A la vida de un confinamiento, para que se encuentre él mismo. En estos niveles entonces están los que están conectados al cuerpo físico, materia. Conectados al cuerpo físico, pero desconectados del cuerpo espiritual. Por eso todo lo materializan en su perspectiva de entendimiento. Todo es relacionado a lo físico, desconectados de lo espiritual, pero conectados al cuerpo físico. Aleluya. Entonces, todo lo que le otorga seguridad, lo tiene atado al nivel de la conciencia. Por eso algunos están atados a la seguridad de sus maridos, aunque pase lo que pase, él es el que le brinda seguridad y están dispuestos a sufrir cualquier cosa con tal de no perderlo. Que haga él lo que él quiera con tal de no perderlo. Y viceversa. Otros en los empleos. Todo lo que te está conectado y te da seguridad tiene
el nivel de conciencia que tú le has dado. Pongamos atención. Si lo que me da seguridad, y esta parte es de las redes sociales, por eso es que algunos se molestan cuando le predicamos a alguien que necesita un mensaje y lo personalizan. Dice, el pastor lo dijo por mí. Dice, no, hermano, lo dije por todos, pero lamentablemente tú eres el que está en eso, conectada a tu conciencia, a lo externo, y entonces se identificó contigo y lo personalizaste. Y lo rechazaste porque no estás dispuesto a dejarlo porque te brinda seguridad. Y como te brinda seguridad, tú no estás dispuesto, prefieres levantarte contra la autoridad. Y ahora te hablo lo que pasó en la Biblia con la gente que no quiso cambiar de conciencia. Entonces viene el hombre de Dios, el ungido de Dios, para redireccionar tu vida, trae un mensaje de parte de Dios, lo personalizas porque ya tienes algo. Tu conciencia que está mala, que está dañada, va a pensar que es que el pastor está hablando por ti. Y como crees que está hablando por ti, tú no lo vas a recibir, pero es porque has perdido la fe en tu pastor, por el daño que tienes, o en tu líder, o en tu ministro. Has escuchado tu voz externa. Entonces, si lo que le da seguridad o lo que nos da seguridad es la imagen social, la dependencia de lo que dice o de lo que dice la sociedad, estamos dependiendo de lo que dice o de lo que dice la sociedad, y eso nos da dependencia y eso nos da seguridad. Si eso da seguridad en mi yo, entonces estoy atado a la dependencia de la seguridad social. Por eso a algunas personas es preferible que le quites cualquier cosa, pero no le quites las redes sociales, porque son muy dependientes, están atados su conciencia a las redes sociales, necesitan ver qué opinan. Después que suben una fotografía, después que hacen un video, después que traen una opinión, están revisando cuántos likes le dan y cuántos les gusta y qué se dice de ellos, porque están atados a la opinión de la sociedad, no son libres. Este tipo de personas, su conciencia que está atada ahí, ¿verdad que esto golpea? Te les dije cómo la ciencia iba a aumentar para detener y estorbar la vida espiritual de los hombres. Y ese es el conflicto que hay en la tierra ahorita, para que Cristo venga por su iglesia. Pero tengo buenas noticias, viene por su iglesia y hay tiempo todavía de arreglar la vida que tenemos. Todo lo que le brinda seguridad lo vuelve dependiente de su conciencia. Por favor, leamos el libro de Romanos en el capítulo 2, el versículo 15. ¿Me puede dar el 14, hija, por favor? Porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, no son guiados por la Torá, no son guiados por la Biblia. El mundano no es guiado por la opinión del Espíritu de Dios. No tiene ley. Hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, donde quiere, y no se metan porque él no tiene ley. Pero mira esto, aunque ellos no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. El apóstol Pablo dijo, estos no tienen dirección divina, no tienen ley, no tienen Torah, no tienen ciencia, no tienen Biblia. Son mundanos, hacen lo que quieran, pero de repente su conciencia les dice que está mal. Y hay algunos de esos que obedecen la conciencia. Y hay otros que tienen conciencia que no lo obedecen. Ahí está la diferencia. Por eso los peligrosos que los últimos serán primeros y los primeros serán postreros. ¿Usted ha escuchado a alguien que le dice, yo necesito regresar a Dios? Yo necesito regresar a la iglesia. Y le voy a decir por qué algunos no quieren regresar a la iglesia donde salieron. Es su conciencia, no es otra cosa.
Es ahí donde está la voluntad de Dios, pero ellos no están dispuestos a ser humillados en su conciencia, que saben que tienen, para venir a adorar en la voluntad de Dios. Ellos quieren adorar en la voluntad de ellos, donde quiera, porque Dios está en todo lugar, pero no en todo lugar se manifiesta, ni en todo lugar está su voluntad de Él. Diferente. El versículo 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, miren lo que dice, dando testimonio su conciencia, lo que acabo de explicar yo, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y no tienen ley. Entonces, ¿qué es conciencia en la Biblia? Conciencia en la Biblia es la facultad interior de la mente que juzga la rectitud moral de los pensamientos. Conciencia, facultad interior de la mente que juzga la rectitud moral de los pensamientos. Las palabras y las acciones, pues. Independientemente de los deseos o las inclinaciones de la persona. Independientemente de los deseos o las inclinaciones de la persona. Aquí en la Biblia vemos cómo se describen diferentes clases de conciencia. Vamos a ver si podemos estudiar una de ellas. Está la conciencia buena o la buena conciencia, la conciencia mala o la mala conciencia y la inconsciencia. Leamos la buena conciencia y veamos lo que dice Primera de Timoteo en el capítulo 1, el versículo 4. Una conciencia buena es una conciencia sin ofensa. Ni presten atención a las fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Mira el encargo que le hace a Timoteo. Pues el propósito de este mandamiento es por el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. Diga conmigo, corazón limpio es una buena conciencia. Y de fe no fingida. Dos puntos importantes. Buena conciencia, corazón limpio, que es lo mismo. Una buena conciencia es un corazón limpio, pero una fe que no es fingida. Por eso Dios mandó el confinamiento, para que descubra su conciencia. Versículo siguiente es 6. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a hablar por hablar, vanas palabrerías. ¿Dónde comienza? En la conciencia. Te encargo este mandamiento. Decía que la conciencia es una conciencia sin ofensa. Y no estamos hablando de que el otro se enteró que lo ofendiste. Es que tú lo hiciste con la intención de ofenderlo desde el punto de vista que le dijiste qué linda que estás, cuando tú sabes que no le queda bien eso. ¿No entendió? Te ves bien y no es cierto. Para decir algo, ¿no? Vas bien por donde vas cuando sabes que va a ser que es un abismo en el que le espera.
por no quedar mal. Entonces digo, es que no quiero tener problemas. Mejor le digo, yo me callo, no le digo nada. No es buena conciencia. Tu corazón mañana te va a reclamar sobre eso. Y vamos a ver que uno de los grandes siervos de Dios, Dios se lo reclamó mucho por eso. Vea lo que dice el libro de los Hechos, en el capítulo 24, el versículo del 1 al 16. Capítulo 24, 16, ¿va? Y, no, el 1 no, solo el 16. Sí, es que como miré 1 y 6, la mente se me abrió así y ya los miré separados. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa. Diga conmigo, la buena conciencia no ofende. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. La buena conciencia no ofende a Dios ni ofende a los hombres. La gente dice, estoy bajo la gracia, le pido perdón a Dios. Y yo sé que Dios me ama, me perdone. Ahora dime una cosa, ¿te va a perdonar el hermano? Porque él también fue ofendido. Pues él me tiene que perdonar, no es hermano, pues no es cristiano. Ok, pero tú sabes haber ofendido, cómo tu corazón se siente por haber ofendido. Te lo voy a enseñar más adelante. Ahora, tenemos una buena conciencia, dice ahí, cuando no tenemos de qué condenar nuestra conciencia. O sea, nuestro corazón no se siente condenado porque tengo mi conciencia limpia. ¿Usted sabe escribir este mensaje? ¿Cómo yo he tenido que estar trabajando en mi conciencia? Le daba gracias a Dios cada momento que yo escribía palabras para darlas, porque sabía que Dios está trabajando con mi conciencia. Somos beneficiados todos, hijo. Aquí nadie es el más sabio. Aquí todos estamos en lo mismo, queriendo llegar al cielo, queriendo purificar nuestra alma para conseguir el propósito eterno. Todos queremos la victoria y la gran victoria es que nos fuimos con Él para propósitos eternos, estamos en Él. ¿Se conoce más uno, hijo? Algunos que tienen aquí una conciencia, a ver, antes de salir del carro, a ver qué hicieron. Y la conciencia les habla, amén, ¿cómo pudimos entrar a la iglesia a adorar así, amén? Como sabiendo tú cómo estamos? Porque la conciencia habla. Así que cuando no ofendemos a Dios, no ofendemos a ninguna persona, nuestra conciencia es buena. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 14, nos habla algo muy importante, si quieren lo leemos. Cuando más, es importante esto porque la sangre de Cristo purifica nuestros corazones para tratar con la ofensa. Ahí está. Cuando más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias. Ya conmigo, limpiará mi corazón de mala conciencia. Limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, cuando nuestra conciencia es limpia, le podemos servir a Dios. ¿Y por medio de qué? Del Espíritu Eterno, que nos revela, nos dirige a toda verdad. Este es el punto. Y aquí quiero que consideren esto, y los que están participando con nosotros. ¿Por qué es importante tener una buena conciencia? Diga, ¿por qué es importante tener un corazón limpio? Cambie de conciencia a corazón limpio. ¿Por qué es importante tener una buena conciencia, un corazón limpio? Miren lo que dice específicamente lo que nos habla la Biblia en 1 Timoteo 1:19. ¿Por qué es importante una buena conciencia? Dice, manteniendo la fe, ahí está la respuesta, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragamos. ¿Cuál?
la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea, como había mala conciencia, pues no había esa conexión con la fe, en la cual naufragaron. La palabra naufragar es bueno que la conozcamos. Pero antes déjeme decirle algo, agregando a esto, porque la fe, según dice este versículo bíblico que escribe Pablo a Timoteo, la fe y la buena conciencia andan juntos. Por eso es que algunos dicen, yo no sé qué me pasa, ay, estoy desanimado, de verdad. ¿Por qué no le das primero, antes de ver tu pecado, por qué no revisas tu conciencia? Para ver por qué pecó. ¿De qué come? ¿De qué está alimentándose? ¿Dónde está tu vida? ¿Se desconectó de la dirección? ¿Naufragó tu conciencia? Naufraga tu fe. Siempre que haya una ofensa en nuestra conciencia, habrá un agujero y nuestra fe se va a escapar. Siempre que hay una ofensa. Oye, hermano, hay que pelear todos los días para no ser ofendido, para seguir creyendo. No solamente en las personas, en Dios, en la iglesia, en la palabra. Porque la gente deja de creer en los ministerios porque es que está ofendido, tiene algo en su corazón, en su conciencia. Dice, no, todo está bien de palabra, pero tu corazón sabe que no está bien. ¿Por qué has dejado de amar lo que amabas? ¿Por qué has dejado de participar en lo que participabas? ¿Por qué abandonaste la presencia? Y ahora vas a ir abandonándola. Si te descuidas, también vas a dejar de creer en Dios. Porque vas a encontrar muchas cosas que no van a coordinar con tu forma de ser y la ofensa. Mucha gente dice, yo no quiero saber de nada ni de Dios. Literal. Te estoy diciendo porque yo soy pastor. Estoy en una etapa de restauración de una congregación en conflicto. No una congregación que tiene conflictos en sí misma, pero estoy diciendo conflictos sociales. Tenemos crisis existencial en las iglesias. Tenemos crisis eclesiásticas. Los pastores que son honestos deben de hablar con esta libertad a la iglesia, para que la iglesia trabaje en sí misma, cuide su vida espiritual, porque sabe que su destino es en la eternidad con el Padre. No es para reunirse. Reunirnos aquí a adorar juntos es uno de los privilegios extraordinarios que Dios nos da. Pero aquí no está el todo, aquí es un medio. Es una vida completa, eterna, entera. Y eso lo descubre el espíritu del hombre. Y el espíritu del hombre es la conciencia. No tiene que ver con las emociones y los sentimientos. Conciencia. Solo usted lo sabe. Después que venimos de un retiro, de un encuentro, un muchacho se me acercó hace algunos años atrás y andaba queriendo hablar conmigo. Yo no lo pude atender ese día, durante el evento. El siguiente día no lo pude atender, pero visité, que tenía ya en agenda visitar una iglesia en casa cuando nos reuníamos presencialmente. Y allí me agarró, ahí estaba en esa iglesia en casa. Me dijo, pastor, yo he estado pendiente de trabajar con usted, yo necesito una respuesta suya. Y le dije, está bien. Ahora es el momento, antes de empezar, antes de entrar, lo saqué afuera de la casa, hablamos en la parte del parking de la casa, donde se parquean los carros, parking de la casa, y ahí estuvimos platicando y me dijo, estoy en un conflicto porque no sé cómo hacer porque amo dos mujeres. De verdad, le digo, ¿cómo se hace eso? Esa parte no sabía cómo es yo. Yo lo había leído que no se puede amar a dos, pero dije, bueno, pues este tipo lo logró. ¿Cómo se hace eso? Y él dijo, no sé, pero yo le voy a decir, yo dejé a mi esposa en Honduras. Tengo una aquí y yo quiero estar con las dos. Yo no quiero estar con las dos, pues que las dos las quiero. A esta la quiero, pues está aquí, es una excelente mujer
y aquella mamá de mis hijos, y es excelente. Me vine esperanzado y estoy haciendo lo mío, pastor, allá. Y empieza a regresar, pues que no estoy seguro. Entonces quiero quedarme así con las dos. Le hermano, bíblicamente eso no es posible y emocionalmente usted está en un gran conflicto. Bueno, trabajamos esa área del hombre. Pero la parte que te quiero decir es que cuando te encuentras con Dios, tu conciencia tiene que ser activada. Porque Él lo podía tener escondido. Pero cuando se encontró en la presencia de Dios, tu conciencia te dice cómo está tu vida y tú tienes que trabajar en ella. No tiene que trabajar nadie, tienes que trabajar tú. Y uno de los grandes problemas es que la gente no quiere trabajar en su conciencia. Quiere aparentar, todo está bien. No, no, está normal. No, tu conciencia te habla. Para eso estoy yo aquí, para darte estos puntos, para que veas por qué no has ido más, por qué no has llegado a donde vas. Entonces, la fe y la buena conciencia, decíamos que naufraga. Debido entonces a que la fe y la buena conciencia van juntos, la fe, la conciencia, afecta a la fe. Y pruébalo si quiere, pruébenlo. La conciencia afecta a la fe. Cuando permitimos que una ofensa permanezca sin resolver en nuestra conciencia, nuestra fe se escapa. Lo vuelvo a decir. Si nuestra fe se escapa, puede causar que perdamos nuestro propósito. Porque entonces nuestra fe naufraga. Perdemos la seguridad, pues, que tenemos según la conciencia en lo que estamos seguros. Entonces alguien dice, no, esto no va bien. Esta familia no va bien, este matrimonio no va bien, esta empresa no va bien. Yo voy a ir buscando dónde me voy a ir porque esta empresa va a quebrar. Y andan preguntando, ¿no hay trabajo por ahí? ¿No sabes por ahí? Porque si tú estás bien ahí. No, sí, ahí soy manager, pero yo no veo las cosas bien ahí. ¿Cómo van usted? Su conciencia ya entró en conformismo. Está trabajando su fe y diciendo, esto no va a funcionar. Por lo tanto, has perdido la fe en eso. Y viceversa, en las congregaciones también, las iglesias. Y otros que ven las debilidades se aprovechan. Y dicen, oye, con ese matrimonio no vas para ningún lado. Con este trabajo que tienes ahí, brother, ahí no va para ningún lado usted. En esa iglesia, usted no va para ningún lado. Ahí solo son problemas. Y el que tiene la conciencia mala se la cree. En vez de trabajar y decir, no, este es un momento de cambiar y voy a empezar por mí. Ya hay uno cambiado. Todos están malos, solo usted. Bueno, ya, pero hay uno. Ese uno ya puede ver desde otra plataforma espiritual, desde otra dimensión de espiritual. Porque acaba de creer que sí se puede porque lo logró. Pues así que todos pueden cambiar. Porque lo logró usted. Lo mismo en la familia, lo mismo en el trabajo, lo mismo en la empresa. Usted puede decir, aquí necesitamos hacer algo más. Vamos a hablar con el jefe y preguntemos, ¿cómo va esto? ¿Cuáles son los planes? Pero cuando la conciencia no está alineada con la fe, o la conciencia está naufragando, la fe empieza a naufragar y se puede perder. Y lo que pierde es la seguridad. Y entonces busca seguridad en las cosas externas. La palabra naufragar implica que la vida cristiana y la vida de la iglesia son como un barco. Escuche esto, son como un barco que navega sobre un mar tempestuoso. El mundo es un mar tempestuoso que siempre va a estar tambaleando tu vida natural y espiritual. Si no aprendes a moverte en ese barco que se llama la vida, donde vives, tú vas a naufragar. Los grandes fracasos de las empresas, los grandes fracasos de los matrimonios es que no se dieron cuenta de la tormenta en la que estaban pasando. Y no atendieron su conciencia para ver cómo eso lo podían digerir y no perder lo que realmente les costó y el barco se destruye. Los grandes problemas son eso. Necesitamos muchas veces ayuda de expertos.
de gente más entendida, de gente con experiencia, de personas que ya superaron ese naufragio, que supieron que pasaron por esa tormenta y lo pudieron lograr. Te van a decir cómo hacerlo, cómo tomar el timón, cómo lograr, cómo no ir por el camino que realmente te lleva a una destrucción. Necesitamos mentores, expertos para que nos ayuden. En esa etapa estamos nosotros como cuerpo de Cristo o como cabeza de la iglesia. Porque estamos creyendo, todavía no perdemos nuestra fe. Nuestra conciencia dice que está conectada con Dios y está limpia. Y por lo tanto sabemos que Dios no abandona a sus hijos en ningún momento de la vida. Aunque otros lo esperen, lo quieran, lo profeticen, lo digan, Dios no prometió eso nunca. Si es que si alguien le ha profetizado que no va para ningún lado, reprenda eso. Dios no promete nunca eso. Esa viene de una conciencia mala y un corazón dañado. Es como un barco entonces, ¿verdad? Que la vida va dentro de esa iglesia, la iglesia va en ese barco. ¿Y qué es lo que puede salvaguardar esa conciencia, ese naufragio? ¿Qué salvaguarda ese naufragio? Se llama fe. Cuando tú estás en una etapa de naufragio, de tormentas, tú dices, no sé cómo esto va a ser, aquí hay que creer. Pero cuando la conciencia no está alineada, o está dañada, o está ofendida, no puede, porque está tirando la fe al mismo abismo donde ella está. Y empieza a dudar. Por eso es que hay personas que dicen que yo no sé si esto va a funcionar. Tú ya perdiste, tu conciencia te dice, porque está dañada, está herida, está una ofensa sin resolver. Y cuando hay una ofensa sin resolver, puede naufragar la fe. Por eso es importante y es lo más hermoso que nos dieron como personas, como seres vivientes o seres vivos, que somos los únicos con los que podemos resolver las cosas hablando. De ahí los animales no pueden, ningún animal puede hacer eso, ningún ser vivo puede hacerlo, solo nosotros los humanos tenemos ese don que Dios nos dio de hablar. Y hablando no hacemos que el barco se destruya. ¿Entendimos? ¿Están recibiendo de parte de Dios? ¿Están creyendo que estamos edificando? ¡Aleluya! Dile que está a tu lado, es mejor que le prestes atención a la conciencia que a tus pecados. Entonces, en la Biblia, la palabra griega para conciencia transmite la idea de conocimiento común o conocimiento compartido con uno mismo. Digamos, tenemos en nuestro interior de conocernos a nosotros mismos. Conocimiento compartido con uno mismo. Por eso hay que darnos tiempo, un tiempo, los hombres espirituales debemos darnos tiempo para nosotros, para mí. Aquí no es para afuera, es para adentro. ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que quiero? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Dónde están mis fuerzas? ¿Dónde está mi mente? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde estoy gastando mi tiempo? ¿Qué es lo más valioso? ¿Es más valioso que el oro? ¿Entonces lo estoy gastando? ¿Dónde lo estoy usando? ¿Cómo lo estoy usando? Porque dependiendo cómo esté usando el tiempo, yo te digo para dónde vas. Tú ves a una persona trabajando fuerte y dice, men, ¿y usted, hermano, por qué trabaja tanto? 2 trabajos. Dice, hermano, es que estoy pagando una casa. O estoy ahorrando porque quiero comprar el carro a mi esposa. O le quiero regalar el anillo de compromiso a mi novia. O estoy en un proyecto de construcción. Y dice, bueno, excelente. Sabemos que eso no es para siempre. Usted no puede estar la vida suya solo en eso. Usted no puede decir, yo tengo que cuidar mi familia, tengo que estar solo con mi familia. Pero espérame, su familia debe tener un tiempo suyo, porque si no usted está en problemas existenciales. Porque usted cree que vive solo para eso y usted no produce para lo otro. Usted tiene que saber distribuir el tiempo para lo que lo debe distribuir para poder lograr el objetivo pleno y completo de encontrar para qué existe.
Entonces tiene que tener tiempo de hacer ejercicio, tiempo de ir a trabajar, tiempo de hacer amigos, tiempo de relacionarse, tiempo de adorar a Dios, tiempo de servir en los propósitos de Dios, tiempo de la familia, pero todo tiene que estar distribuido. ¿Cómo distribuye su tiempo? Ese es usted, ese es su futuro. Por eso hay personas que no tienen futuro espiritual, porque no tienen tiempo para eso. Hay que llamarlos para que vengan a la iglesia a adorar con nosotros. No digamos para entrar en un estudio bíblico. Tú dices, no puedo perder más mi tiempo porque esto no va para ningún lado. Y yo vivo para un propósito, para que estos entren al cielo, y este tipo no quiere entrar al cielo. Hay que esperar que Dios lo traiga, así es que estamos esperándolo. Vea lo que dice Génesis capítulo 3, versículos del 7 al 8. Ya me pasé el tiempo. Me faltan 5 minutos, ¿va? ¿Estoy en el tiempo? Díganme, por favor, ¿estoy en el tiempo? ¿Estoy en el tiempo? Faltan 9 minutos. No, o va una hora con 9 minutos o me faltan 9, yo no sé. Ah, no, va sumando, esa cosa va sumando, hermano. Aleluya, santo Dios vive. Pero fue desde que empezaron ellos a cantar, quiero que sepan, no me echen la culpa a mí. Denle un aplauso al Señor, por favor. Levante su mano y diga, Señor, usted conoce todo de mí. Mi vida espiritual usted la sabe. Y Señor, usted sabe que le he ofendido. Si usted sabe que le he ofendido, dígalo. Si no, no lo diga. Porque su conciencia da testimonio. La conciencia después de que hemos conocido a Dios, que hemos tenido relación con Dios, que hemos tenido intimidad con Dios, que hemos sido impartidos de la vida de Dios, que la vida de Dios nos ha tocado, nuestra conciencia da testimonio, hemos ofendido a Dios. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Aquí en el libro de Génesis, el capítulo 3, el versículo 7 al 8 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Diga conmigo, se les despertó la conciencia. Entonces conocieron que estaban desnudos, dice. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El versículo siguiente, hija. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Aquí, lamentablemente, ellos descubrieron su conciencia, se dieron cuenta que estaban desnudos porque entraron en conciencia. No habían tenido tiempo de conocerse. Dios quería que se conocieran. Y ellos llegaron tarde a despertar la conciencia. Yo espero que muchos no lleguen tarde. Que puedan ir a hacer una revisión de sí mismos y hacer cambios personales. Que sepan que su conciencia le dice, no está bien como lo estás haciendo, no está bien como estás viviendo, no está bien como vas. Y su conciencia la atienda a su conciencia. Porque de ella no se puede esconder porque vive en usted. Ni de Dios se puede esconder porque mora en usted. Pero mire lo que viene. Habían pecado contra Dios. Ofendieron a Dios. Se volvieron voluntariamente enemigos de Dios. Y la paga del pecado es muerte. ¿Qué pasó aquí con ellos? Porque no fue lo mismo que pasó con Job. Lo que pasó con ellos, que ellos eran perfectos. Ellos ya eran perfectos. Ellos nacieron en la perfección. Ellos no conocían del mundo. Pero tenían una forma de ser. Piense usted si ellos hubieran comido del árbol de la vida. Nunca hubieran contaminado su vida. Nunca se hubieran dañado. Nunca. Pero ellos decidieron voluntariamente comer por la fuerza que había a través de lo que estaban escuchando. Y ahora explico eso. Ahora explico sobre lo que es el imán y la brújula. ¿Qué es lo que les pasa a muchos que estaban limpios, estaban puros, eran hombres de Dios, ministros del altar,
Y no estamos hablando de la iglesia Mer, estamos hablando de iglesias que se han cerrado, pastores que han tenido que cerrar sus congregaciones. Hombres de Dios que han sido contaminados y que se les ha quitado el velo, y a los que socialmente hemos podido notar, pero a los que no hemos podido saber, y algunos están cerca de nosotros. Y aún así no los vemos, porque Dios no ha revelado, ni quiere revelar. Entonces lo que pasó con esta gente era que eran perfectos. No deberían de comer ningún árbol. Deberían de comer de todos menos de la ciencia del bien y del mal. Diga razonamiento humano, ciencia de hombre, televisión y radio, internet y redes. Comer de eso cambia la brújula, te desvía. Y por esa razón estamos en este gran peligro espiritual, donde no estamos sabiendo nosotros la responsabilidad que tenemos sobre nuestra propia vida. No digamos la responsabilidad que tenemos con nuestra generación, la responsabilidad que tenemos con nuestra familia, la responsabilidad que tenemos con la asignación profética que está sobre nosotros para este tiempo. Preparar la llegada del Mesías es una responsabilidad enorme para el cuerpo de Cristo. Es tan enorme que no la hemos valorado, queriendo vivir egoístamente para nuestro yo. ¿Los estoy golpeando? Disculpen. ¿No? Espero que no. No pretendo dañar a nadie. Solo tengo mi estilo de decir las cosas, nunca con un corazón de intención de dañar. Dios me libre de eso siempre. Aunque muchas personas no les gusta mi forma de ser, trato de cambiarlas y ya me siento que no soy yo. No obstante, Job, mira lo que dice Job. En esta versión que yo tengo dice, y después la leemos ahí, dice: a mi justicia he echado mano y no la soltaré, mi corazón no me molestará. O sea, mi conciencia está limpia. Mira lo que dice: mi justicia tengo asida. Eche mano, dice, la tengo conmigo, la tengo agarrada a mi justicia. Y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. En otras palabras, yo no hice nada malo. Yo no he hecho nada para que Dios traiga esto sobre mí. Él es el dueño de mi vida. Él es el todopoderoso. Él es el que sabe todo lo que pasa. Yo estoy limpio en mi corazón. Que Él haga con mi vida lo que Él quiera. Si mi mujer me vitupera, si mis hijos me vituperan, si me quitó mis hijos, si me quitó mis amigos, si me quitó mis bienes, si me estaba en esta enfermedad que me muero día a día, si soy la burla de la gente, tengo libre conciencia, decía Job. Era diferente. Job había escuchado su conciencia, había actuado de acuerdo a su conciencia. Todos los días Job hacía una revisión de su conciencia, su vida espiritual. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo ofende? Bueno, yo estoy bien. No siento que he ofendido, pero estos hijos míos, ¿qué tal? Y en esa fiesta que hicieron cosas indebidas. Por ello voy a ofrecer. Y un día, dice que subió Satán, el malo, porque quiero que sepa que todos los malos son Satán. Todos los malos son diablos. Todos los que lo quieren detener a usted son diablos. Todos los que lo quieren interrumpir tu vida son diablos. Jesús le dijo a Pedro: ¿qué tienes contra mí, Satanás? O sea, me estás deteniendo mi propósito. Todo lo que te detiene tu propósito son diablos, aunque duerman contigo. Y no estamos hablando que vive en ese cuerpo, porque él no puede morar cuerpos cristianos. Lo que pasa es que las actitudes del malo siempre, bíblicamente, según la Torah, según los libros hebreos, es el maligno. El malo es diablo. Por eso es que a Estados Unidos ellos le llaman diablo. Allá, los islámicos le llaman diablo, Satanás. Porque como es el que está ahí sobre ellos, ¿ves? Que no los deja hacer lo que quieren, porque los islámicos le dicen eso, los del Islam. Job escuchó su alma y dijo: mi conciencia está limpia, yo la he seguido.
Y no he ofendido a Dios, no he ofendido a mis hermanos, no he ofendido al pueblo. Yo he andado bajo una justicia. Y mi justicia es mi protección, yo no la suelto. Yo estoy agarrado a mi justicia y mi corazón no me va a estar diciendo a mí que fue por culpa mía, por lo que yo hice, por las cosas malas que hice. Porque hay personas que todavía no han recibido lo de sus actos de injusticia. Porque como no los han visitado, ellos creen que todo está bien. No hay nadie, no existe nadie que se levante contra Dios que quede libre de pecado. Lamentablemente, a veces gente que uno ama, pero se tiene que pagar. Ya nosotros tuvimos que pagar algunos precios y trabajamos para no caer en esa injusticia. Injusticia no solo es hacerle mal a alguien, porque algunas personas que yo no le hago nada mal a nadie. Espérame, pero este es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Dónde lo metes y dónde lo sacas? No obstante, David le pasó, miren lo que dice en 1 Samuel 24:5. Pero David le pasa algo aquí, según este versículo. Y es que David se remuerde su corazón, se angustia su alma. Dice, después de esto se turbó el corazón de David. Conciencia, alma. Porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Ajá, por eso se levantan hablando mal de los pastores, hablando mal de la iglesia, porque su conciencia sí sabe que no les hemos hecho nada malo. Su conciencia sabe que los casamos, los entregamos sus hijos, hicimos todos los actos, les hablamos del evangelio, los mandamos a un encuentro, lavamos sus almas, restauramos sus vidas, los pusimos en el servicio del Señor, los pusimos en las mesas de gobierno, los pusimos en los lugares buenos para que manifestaran su don y cumplieran el propósito de su llegada a esta casa ministerial. Salen de aquí, su conciencia sabe que no los va a dejar tranquilos mientras no pidan perdón. Y no es un perdón de labios, es un perdón de corazón, donde tendrán que ser humillados para poder ser perdonados, porque eso pasó con David. No obstante, Job no fue así. Job siguió su conciencia. Adán y Eva eran perfectos y por eso ellos no tuvieron perdón. Pero más adelante vemos a David siendo perdonado, porque la gente cree que puede hacer lo que quiere con los ungidos. Este hombre era un ungido. Él era el rey, el ungido de Jehová. Y él dijo, he tocado y he violado las reglas divinas. Toqué al ungido. Los pastores, Dios los ungió, les dio un conocimiento, les dio una unción, agarró sus vidas y se las entregó a un pueblo, agarró esta familia y la puso al servicio de un pueblo para que este pueblo cambie sus vidas, los redireccione. Hemos decidido obedecer ese precepto, hemos decidido obedecer lo que Dios mandó. Somos gente que no te puedes levantar contra ellos. Escúchalo por el bien tuyo y tu futuro, de tu familia. No toques la familia pastoral de tu iglesia. No toques la familia pastoral ni oyendo algo de ellos. No los toques. Por el bien tuyo, no los toques. No toques un ungido de Dios, aunque tu conciencia no te lo diga. No toques un ungido. Hay una persona que yo aprecio mucho, me estaba contando una historia, y lo más bonito entre toda la historia fue que me dijo, pero pastor, le dije que no hablase de los siervos de Dios, y ese hombre no está de acuerdo con ese pastor, pero no por eso apruebo que hablen de él, porque yo lo voy a escuchar, y si yo lo escucho me voy a dañar. Mi conciencia dice que no debo escuchar, mucho menos del que te da de comer de la mano. No le cortes la mano, porque hay muchas personas haciendo eso, porque su conciencia no los pudo transicionar en este confinamiento. No escucharon su conciencia, estaban en otras cosas, porque si hubieran escuchado su conciencia, si hubieran alineado con Dios, aunque no estuvieran en la congregación de los santos físicamente, estuvieran conectados en ayuno y oración para cumplir la misión que Dios nos ha entregado.
y valorar y apreciar, porque eso se llama gratitud. Y cuando tú no haces en gratitud lo que debe de ser, se llama ingratitud. Será que es muy fuerte lo que hemos dicho, pero esta es la palabra para encontrarnos en lo que realmente Dios nos va a dar, porque Dios nos va a visitar. Bueno, Dios nos está visitando. Y ya no va a ser por ratito, ni a través de prédicas. Yo hoy a día lo vengo diciendo. Es personal que va a hacer visitas Dios. Porque va a haber un tiempo que la iglesia se va a cerrar. Los templos se van a ir. Ahorita este gobierno está planeando un montón de cosas que salen por ahí. Si llega este nuevo gobierno, que de hecho ya está ahí. Ya prácticamente es el próximo gobierno que vamos a tener. Un enemigo de la iglesia, un enemigo de todo lo que tenga que ver con asuntos de cristianismo. Aunque no le guste a usted. Pero todo lo que tiene que ver con asuntos de cristianismo, esta gente se va a oponer. Van a ser leyes que van a venir para pararnos más. Si usted cree que esto va para mejor, usted no arregla su vida espiritual ahora. No espere que cuando vengan las leyes usted la va a arreglar. Porque va a decir, no, es que la ley no puedo, porque y después comienzan otras cosas hasta llegar que la iglesia deje de ser. Pero el Espíritu Santo y los hombres que están conectados con la vida de Dios a través de lo que son en su espíritu permanecerán para siempre. Por eso, si usted no practica ser cristiano hoy, estar limpio hoy, no espere que la iglesia le va a seguir ayudando, porque ahora es que está dándole la ayuda. Ahora es cuando la iglesia está tratando de direccionarlo. Ahora es cuando la iglesia está todavía viva para decir con libertad todas estas cosas y enseñarlas. Ahora es. Hay algunas personas que me han dicho, y doy gracias a Dios que son nuevos. Pastor, sigue hablando por esa línea, nos confronta, pero necesitamos escuchar eso para cambiar. Y yo digo, gracias por decírmelo. Desearía que todos dijeran lo mismo, porque hay muchos que creen que no deben de, porque es muy fuerte. Pero solo es fuerte para aquel que sabe que su conciencia dice que no está bien. Para los que estamos bien no es fuerte. Y hay otros que se meten por las redes sociales por medio de otras páginas que creen que uno no lo sabe. Para vernos, porque no tienen cara para vernos directamente y meterse a saber que están oyendo y que quieren saber qué es lo que estamos diciendo. No se meta, si puede verlo después. No tiene que meterse en vivo. Ahí queda el video y ahora lo estamos subiendo a YouTube. Ahí queda más tiempo todavía. No tiene que meterse en vivo, métase después. Y no es para reproducirlo y mandárselo a alguien. Es para criticar lo que decimos y ponerlo en la parte humana, la parte externa, para buscar cómo dañan y ofenden a aquella persona que de verdad está buscando ir al cielo y estar en la tierra cumpliendo el propósito de Dios. No se preocupe, que entre más se mete alguien en la oscuridad, termina en ella misma. Igual que el que se mete a tirar veneno, lo mata él mismo. Participe mucho y mirará. ¿Usted sabe lo que significa participar usando venenos? Le voy a dar una verdad histórica. Mi papá trabajó años en eso. Mis tíos trabajaron años en las bananeras. Una empresa norteamericana, en mi país, que era una de las mayores proveedoras de fuentes de trabajo, especialmente en el área de los campesinos, pero había mucho profesional. Y eso iba por generaciones. Entonces usaban venenos para los animales y las plantas, y usaban avionetas para tirar ese veneno más rápido sobre las plantaciones. Y en algo otras cosas usaban venenos, venenos para matar animales y las plantas a los que estaba abajo. Y el efecto fue tan grande que dañó a esa generación. Todas esas generaciones fueron dañadas. Algunos tenían hijos físicamente malos, y otros quedaron estériles, y otros quedaron lisiados, y otros murieron por el veneno. No se meta con gente que genera veneno, porque no solo lo va a matar, pronto lo va a matar él mismo. Igual que el que esté en la oscuridad. Entre más oscuridad trae, y más oscuridad quiere traerle, que quede encerrado en su propio agujero.
Los que tenemos esta verdad revelada de parte de Cristo, nos conectamos con el cielo. Inmediatamente identificamos que las cosas que se están moviendo en nuestro mundo exterior no vienen de nuestro mundo interior y no están beneficiando el propósito eterno con nosotros, y lo apartamos. Dijo, no, esto no me conviene. Probablemente esto no le guste, pero esta es la verdad de la iglesia de Cristo de este tiempo. Yo conozco de gente, de otros ministerios. De hecho, estaba en otra ciudad y llegó una persona y saludó a alguien que estábamos ahí. Y lo saludó, oh, ¿qué tal? Ah, hermano, ¿qué tal? Días no lo estamos comiendo en un restaurante con unas personas de la iglesia, de esa iglesia. Y él dice, el que entró dice, hermano, ellas no le... ¿Y usted todavía sigue en esa iglesia? O sea, como que hay que estar por un tiempo y hay que irse después. Y yo dije, sí, ahí sigo todavía. En mi entender, yo pensé que él estaba diciendo, en mi entender es, no he terminado el propósito de Dios por lo que me puso, porque no he visto su totalidad de su gracia manifestada en lo que estoy haciendo. Por lo tanto, yo estoy en la voluntad absoluta de Dios, no en la mía. Y usted, hermano, ¿cómo le va? ¿Sí? ¿Te está congregando? No, todavía no, pero por ahí estoy, pero voy a ver. Vuelva a la iglesia, vuelva, le animó a aquel. Y yo me quedé comiendo, no dije nada, me presentó, lo saludé, pero pensé, esa es la voz que se oye en todos lados. No es una voz de aquella congregación, es una voz de la gente que no está alineada su alma, su conciencia, su espíritu con la vida del espíritu. Porque cuando tú estás alineado con la vida del espíritu, tú quieres orar más. Tú quieres oír más palabras. Las alabanzas y la adoración se convierten en un sonido, en sonidos y en forma de oración ante la presencia. No tienen que de animarte, ni siquiera decirte adorar, porque tu misma conexión espiritual con el Eterno no te quiere separar de esa presencia. Nosotros hemos estado aquí orando con los hombres. Te quiero que sepa, todos los hombres oramos los martes. Y este próximo viernes tenemos una vigilia de hombres, buscando espiritualizarnos lo más que podamos para mantenernos y sostener nuestra familia. Somos los sacerdotes de la casa, estamos obligados a buscar la presencia de Dios sin que nos obliguen. Esto no es un asunto de que hay un culto de oración, este es un culto de vida o muerte, de mi vida espiritual. Soy yo el que me estoy queriendo cuidar y yo que quiero cuidar que se alinee conmigo. Por eso es que vamos a tener esta vigilia y estamos todos los martes. Hay martes que hemos estado en la presencia de Dios que no podemos parar. Este martes fue uno de ellos bien tremendo. Pero casi todo, porque solo llegamos a adorar y a ponernos en nuestra conciencia con Dios en privado. Ahí nadie lo vas a ver poniendo manos, tirando piernas, sí. Y mientras adoramos, la gloria de Dios cae sobre todos, que solo vas a oír por allá uno de los hermanos, de los hombres, llorando, otros por allá clamando, otros ahí hablando en lenguas, otros diciendo otras cosas. Porque lo que te conecta con Dios es tu conciencia. Y cuando estás ahí, que tú sabes que no estás bien o que has sido dañado, dices, Padre, perdóname, por favor, perdóname. Usted sabe mis debilidades. Usted conoce todo de mí. Padre, por favor. Y el Espíritu Santo viene para guiarte a esa verdad. Entonces tú no puedes dejar de amar lo que Dios ama. Cuando tú ya no amas, y cuando alguien ya no ama a los hermanos, ya no ama a la iglesia, ya no ama a la congregación, ya no le importa lo bien o lo mal que vaya, ¿sabe qué es lo que está pasando? Que se desconectó de Dios. Dale un aplauso al Señor. Vamos a pasar los músicos y vamos a adorar al Señor. Pero la conciencia, y con esto termino, nunca funciona de la misma manera. Pasen los músicos. La conciencia nunca funciona de la misma manera. Y aquí es dentro de lo de la brújula. Porque cuando la brújula, escuche, un barco pesquero, un pequeño yate turístico, o cualquier persona que quiera meterse más profundo a la mar, un avión que vuele sobre el mar o sobre las montañas, necesitan una brújula. Lo primero, o lo traen integrado o lo tiene que llevar, porque llega un momento que no sabes dónde estás en la llanura. Escuche,
Pero si la brújula la acercas a un imán, pierde su norte. Inmediatamente no sabe qué hacer y pierde el norte. Si quiere, pruébelo. Yo le iba a traer hoy, por ejemplo, pero no tuve tiempo de traer una brújula para enseñarle. Pero inmediatamente que la acercas a un imán, pierde el norte. Y no sabe qué hacer, no sabe, se pone confundida la aguja. Y tú no sabes. No la acerques a un imán. No obstante, una brújula que la tienes en eso de la nada, porque llega un tiempo que estás en la nada, en la mar, y ellos tienen que seguir la brújula, pero ellos tienen obligadamente, ahora tenemos la bendición de tener un GPS que está en los celulares, pero obligadamente ellos tenían que tener un mapa, dependiendo lo bueno del mapa, o tan grande fuera o qué tan mapa era. La brújula sin mapa tampoco funciona, porque sí funciona, pero lo que quiero decir es que no te sirve de mucho. Tú necesitas usar la brújula y un mapa para que te diga, la brújula te dice para dónde está el norte, el este o el oeste, cuánto tienes de la dimensión, pero tú lees el mapa para ver qué lugares son los que están allá, para ver si coges para allá o das vuelta para otro lado, porque tú quieres llegar a tu destino. Cuando las personas no han entendido esto de su conciencia, la conciencia es como esa brújula en la vida de una persona. La conciencia le dice cuando está mal, cuando está bien, cuando está direccionado y cuando está apartado. Si usted no atiende su conciencia, usted va a naufragar. La tormenta no va a saber y no va a llegar a ningún lado. La gente que pierde ministerios es porque perdió su conexión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el mapa de la brújula. Y si ese mapa de la brújula, que es el Espíritu Santo, no lo está guiando para donde usted va, o por lo menos no lo está entendiendo, párese un momento, agarre el pano, hable con el Espíritu Santo, dígale cómo hacerlo y Él lo va a dirigir a toda verdad. Este es el tiempo de que la iglesia vaya y arregle este asunto y cambie su conciencia. Levante su mano y dígalo: necesito hacer un cambio de conciencia. Vamos a ayudar a otros. Póngase de pie y adore al Señor. Hay algo hermoso aquí, hay una gloria. Conéctese su corazón. Si ahí tiene que pedir perdón, pida perdón. Si ahí su conciencia le dice que las cosas no están bien, arréglela. Si ahí su conciencia le dice a usted que realmente como está, haga algo. Este es el momento de que la esencia de Dios sature su vida para que lo lleve hasta donde usted se dirige. Ahí está. Es momento de volver.